Hola, ¿cómo están? A veces uno tiene la sensación de que el país estuviera gobernado por un ejército de ocupación, ¿no es cierto? Es decir, por un generalato, un orden militar superior que desde ya lo último que va a tener en cuenta son los intereses, los derechos y los deseos de los ciudadanos del país derrotado, sino que solo tiene en cuenta sus objetivos, sean militares o personales, sus intereses y sus metas. Y esa es, repito, la sensación que a veces uno tiene en la Argentina, ¿no? Y que la Argentina está gobernada por un ejército de ocupación, por una fuerza exógena que la ha invadido, que la ha dominado y que desde ese lugar de dominación la gobierna, bajo los impulsos de sus propias pretensiones y de sus propios objetivos. Ahora el presidente, como si fuera un taita, ¿no es cierto?, de pulpería, dijo, si no entienden, refiriéndose a la gente del campo, voy a subir las retenciones y a establecer cupos a la exportación, bajo el argumento de que los precios internos de los alimentos están influidos por el alza de los commodities alimenticios que vende la Argentina. Bueno, la Argentina no vende alimentos, vende commodities alimenticios, ojalá vendiera alimentos, pero los commodities alimenticios, perdón, han aumentado, gracias a Dios, en el concierto del mercado internacional, y entonces el argumento del ejército de ocupación es que eso lleva a los productores nacionales a cobrarle a los argentinos los precios internacionales. Obviamente el presidente regente es una persona muy poco formada, en economía principalmente, muy poco formada en general, pero en economía en particular, no entiende, digamos, cómo se manejan los precios de los bienes y los servicios, y evidentemente pasa por alto el hecho de que los bienes y los servicios argentinos, sean estos de origen agrícola, ganadero o de origen industrial, no es que tienen un precio elevado, lo que tienen es una cantidad impresionante de impuestos que obviamente toman el formato de un precio final al consumidor que los eleva estratosféricamente. Esos impuestos fueron creados para mantener al ejército de zombies que ellos mismos han creado, a las organizaciones sociales que les responden, y a los millones de empleados públicos que incrustaron en la administración a todo nivel. A su vez, como buen ejército de ocupación, se han propuesto destruir el aparato productivo local. Por lo tanto, la producción de bienes y servicios locales ha caído. Estamos en un choque de planetas negativo perfecto. Implosión de la capacidad productiva y explosión de la emisión monetaria, porque el gobierno se empeña en llenarle la boca de billetes falsos a la gente que los acompaña, bajo el argumento de insistir con que ese papel pintado es dinero. Por supuesto, estamos a raíz de esa ecuación en un océano de billetes que aterrizan, como es natural, en los precios. Lo que el presidente evidentemente no entiende, él particularmente creo que no lo entiende, porque no entiende nada de esto, pero sí creo que hay mucha gente que lo rodea, que desde el punto de vista teórico sabe cómo son las cosas en materia económica, y que el nivel de los precios está afectado por la emisión monetaria y por la estructura fiscal del Estado. ¿Cómo se baja la estructura fiscal y cómo se termina la emisión monetaria? Obviamente adelgazando el Estado, bajando el gasto. Eso haría que la necesidad de imprimir billetes cayera
como un piano, y al mismo tiempo sería una señal para que los inversores se dedicaran a poner dinero en actividades productivas, lo que elevaría la producción de bienes y servicios. Ahí estamos en un choque de planetas positivos. Explosión positiva de la producción de bienes y servicios y caída astronómica de la emisión monetaria. Resultado, la inflación, como antes subía como un globo aerostático, ahora bajaría, caería como un piano. Pero esto está muy lejos de los objetivos perseguidos por el ejército de ocupación. Como, bien sabemos, ellos tienen una concepción bélica de la existencia que les deriva de las organizaciones terroristas a las que pertenecieron ellos o sus padres en los 70. No en vano esas organizaciones llevaban el nombre de Ejército Revolucionario del Pueblo, Fuerzas Armadas Peronistas, Ejército de Liberación Nacional, Fuerzas Armadas Revolucionarias, es decir, todos tenían nombres militares. Esa concepción bélica de la existencia los lleva a tener este sentido de la administración, que tendría un ejército de ocupación que se propone destruir al enemigo. Para eso debe demoler su aparato productivo, ponerlo de rodillas en un estado en que la rendición sea incondicional.